Esto es el laberinto de Minotauro VK. Hoy ni es lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, porque hoy es domingo y estamos en las JPod de Tarrasa. Y un saludito a todos los que están por aquí. Y antes que nada, voy a presentar a mi gran amigo que hoy comparte conmigo el podcast, Iñaki Undangarín. Como digo yo, el Iñaki Undangarín bueno, el que de momento no roba ni nada de momento, pues no se sabe nunca. Y ahí le tenemos Iñaki Undangarín de Restañando el Alma, de Heroínas o Malvadas, o del podcast Armados y Emplumados. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas, Sergio. Pues aquí encantado de estar contigo y con toda la gente que nos escucha. Y nada, tiramos para adelante. Pues sí, vamos para adelante. Y para los que un poco no conozcan mi podcast, tanto los que están online como los que están aquí cárnicos, como se dice, el buen amigo de Buena Fuente que estuvo ayer por aquí, pues vamos un poquito a explicar. Esto es un podcast, un laberinto, porque vamos a pasar por cada sección que van un poco a flipar cada gente. Y entonces vamos a empezar con los lunes con historia. ¿Vale, Iñaki? Perfecto. Claro, yo en todo esto me puse a investigar, por cierto, mucha documentación, sobre todo de algunos temas, investigué en la Biblioteca Nacional y en otros sitios, que tú sabes que me gusta más una biblioteca que un tonto un lápiz, o sea, me Sí. encanta ahí meterme horas y horas y investigar. Pues la historia de Tarrasa, claro, tú tienes la concepción de ciertas ciudades de la historia, pero pasa con un montón de sitios que piensas que es de una manera y luego tiene otra historia. Pues la historia de Tarrasa, tú imaginas, Tarrasa, ciudad industrial del siglo XIX que arranca, un montón de cosas, pero te pones a mirar en la historia y un montón de cosas, y es que solo con la prehistoria, todo lo que tienen de descubrimientos y tal, por ejemplo, del Valle de David de Romaní y otros yacimientos aquí en Tarrasa, de la época del Paleolítico, de otra época, aquí hay restos del Homo antecesor, por ejemplo, y de otras épocas. O sea, sé que este yacimiento podría casi en antigüedad, porque hay yacimientos como el de Ambrid que podrían tener 1 millón de años. O sea, con ahí mano a mano con Atapuerca ahí, que se dice que es como el clave de la prehistoria aquí en España, pues esos yacimientos. Si ya empezamos ya con el tema de la prehistoria, pero es que vamos a ir avanzando un poquito, ya digo, todos esos yacimientos y toda esa historia que va teniendo, pero luego Tarrasa no se llama Tarrasa en un origen, porque Tarrasa se llama Agara, en esta localidad que se llama, y ahí es donde empieza a ser una ciudad romana, al principio. Hubo algo de tribus, como se suele decir, pero a mí el concepto de tribu íbera o celtíbera no me gusta, porque había tantas tribus, tanto por los íberos, por los celtíberos, luego se dividían en vaceos y todo este tipo de tribus, que dividirlos simplemente en íberos me parece muy generalista, pero bueno. Luego enseguida llegaron los romanos. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Se diría, pues aquí hicieron bastantes cosas, bastantes construcciones. Es más, yo el otro día paseando aquí viniendo a la JPod, pues me encontré de casualidad que hay algún yacimiento, ya alguna cosita muy cercano de aquí, ¿eh? A 5 o 10 minutos andando hay monumentos y cositas para visitar, que eso en una ciudad y que esté prácticamente cerca del centro, todos esos yacimientos, pues vale la pena para valorarlo. Pues Agara empezó, claro, cuando empieza la asistencia romana en Hispania, pues sobre todo, recordemos que aquí estaban los cartagineses y tal, y tienen que venir los romanos a conquistarles. Entonces, entran por la zona de Tarraco, también por Barcino, muy cercano de aquí, lo que es ahora Barcelona, y fundan esta ciudad que es Agara. Entonces, fue un punto de entrada para todo el tema de las guerras. Primero con la guerra contra los cartagineses y luego para toda la zona de la guerra de Augusto contra los cántabros y todas esas tribus que empezaron ahí. Entonces empezó a florecer Tarrasa y en este caso Agara por todo eso que trajeron los romanos. Y luego un poquito avanzando en el tiempo, que me gusta mucho avanzar a mí en el tiempo, pues los primeros restos cristianos de la península ibérica, y esas, claro, recordemos que el cristianismo, como primera vez, empieza de manera que se tenían que esconder, porque los romanos les perseguían. Que esto en algunos sitios se está volviendo. Hay cosas que se vuelven a poner de moda y en algunos sitios están volviendo a perseguir los cristianos, pero pasaba eso, que se tenían que en la clandestinidad. Entonces, aquí hay restos y hay iglesias que son las primeras iglesias y restos que hay prácticamente es que no digo en la península ibérica, sino en toda esta zona de España y del resto de Europa. Entonces, vale mucho la pena ver todo eso y esas primeras iglesias, esos primeros obispados que hubo, cuando ya la iglesia
social. Y claro, es que la iglesia es parte de la historia y todo eso que fue formando. Y luego ya cuando vinieron unos señores llamados visigodos y tal, pues hay también algunos yacimientos, algunas construcciones. Sí que a mí lo que me gusta, y tú sabes, por eso defiendo muchas veces el tema del patrimonio histórico, con que en este país estaba muchas veces tratado de pena, que se cae a trozos, literal. Imaginaos que pasó hace poco que la catedral de Córdoba está que se cae a trozos, la bonita catedral. Imaginad cómo está el resto. Pues aquí está todo bastante bien cuidado. Yo lo que he podido ver presencialmente y también que he informado, está bastante bien cuidado comparado con el resto de cosas, tanto desde la prehistoria como desde otras fases. Y luego en la Edad Media tenemos familias como los Martín Galí, que fue una familia nobiliaria que todo el tema del comercio. En la Edad Media, esto es una época donde empieza a haber comercio. Cuando ya los musulmanes aquí duran muy poquito, porque enseguida llega lo que es la marca hispánica, que al principio es de zona franca, del Imperio Carolingio, este imperio, porque al principio, marca hispánica, luego acabaría siendo la zona de los condados catalanes, que se transformaría cuando se independizan de lo que es la marca hispánica, se independiza de este imperio carolingio, de Carlos Magno y demás, y ahí van haciendo una pequeña industria chiquitita de, de esa nobiliaria y van creciendo. Entonces, para que veas todo eso que fue creciendo poco a poco y todo lo que has llevado en la historia. Luego ya en la época industrial, donde hay, claro, yo también he visto que hay los primeros vapores para todo el tema de Tarrasa, principalmente en su época, de fabricación textil. Entonces, esos primeros vapores, esa primera industria que, como siempre, España, la industria llegó tarde, como todo, siempre nos va todo tarde, pues llegó y tenemos aquí ejemplos que para mí eso también es historia, todo ese tema de industrial y todo. Por ejemplo, como yo que está, por ejemplo, en Portugalete, hay un museo de la industria, pues aquí igual, hay restos completos de industriales que valen mucho la pena ver. Y bueno, esa es la historia que tiene de la época de la prehistoria. Ya digo, es que tiene unos yacimientos con Ataturk prácticamente. Pues, En ese sentido, y todo lo que hay ahí, y luego la evolución es que así. Esto pasa con muchas ciudades, es también Tarrasa, aquí no hay nada, aquí son 4 piedras y ya está, llevan 100 años y tal. Y luego te pones a investigar y me gusta que, por ejemplo, está bien cuidado desde el Ayuntamiento de Tarrasa y de otros sitios para visitar esos monumentos y tal. Y me gusta bastante, que hay una especie de itinerario para visitar una cosa. Yo pasé el otro día, está todo muy fácil, o sea, las iglesias románicas, los restos romanos, está todo muy fácil para visitarlo. pues la verdad es que, mira, a mí me pasa contigo una cosa con el laberinto del Minotauro Hueca, que es que empiezas a hablar, empiezas a contarme la historia y me quedo, me llevas, me transportas, me viajas. Para mí, yo fíjate que siempre he tenido el concepto, luego explicaré por qué, de Terrassa, algo como industrial, como muy de empresas, muy ese tipo de ciudades que no suele gustar a la gente, pues, para visitar, porque como tenemos las ciudades importantes, las que tienen fama, y fíjate luego cómo nos encontramos que si escarbas un poquito en la historia, Tarrasa ha sido importante a lo largo de muchos momentos. Y eso es una cosa, a mí me encanta lo del nombre de Garam, me encanta, es que me alucina. ¿Cuántos nombres han quedado ahí que desconocemos? Yo no tenía ni idea de que se llamó así, y la verdad es que, joder, es algo, yo diría que perdemos muchas cosas cuando no escarbamos en lugares que quizás no son tan famosos, pero de verdad guardan mucha, digamos, mucho destino de atrás que luego, queramos o no queramos, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio del Laberinto del Minotauro VK, veremos que hay mucho que contar y muchas sorpresas que nos va a dar Tarrasa y que, bueno, síguenos contando porque vamos, es alucinante. Yo me he quedado alucinado, ¿eh? Con toda esta historia es, vamos, impresionante. Sí, tiene muchos personajes, mucha gente que ha pasado por aquí, porque ya digo, al ser Tarrasa un sitio como de paso, muy cerca de Barcelona, muy rutas comerciales que hubo en su día y tal, desde época, prácticamente, ya digo, desde la época de los romanos, pues es muy interesante. Así que nada, vamos a cambiar, ahora que estamos virtualmente, porque estamos en domingo, pero nos vamos a los martes,
Cuando yo, para los que no eso, claro, yo he hablado de historia, la historia de Tarrasa, y ahora voy a hablar de historia, pero de la lucha libre, porque a mí que los martes toco el tema de la lucha libre, claro, yo cuando empecé digo, Tarrasa no tiene que tener nada con la lucha libre, pero fui a la Biblioteca Nacional, investigué por otro lado libros que algunos he adquirido y tal, y yo sé que en Cataluña, en Barcelona y otros puntos de España, por ejemplo, Madrid y tal, desde el principio del siglo XX había lucha libre y era algo pujante, pero no me imaginaba, me puse a investigar en Tarrasa y es que la historia que tiene de lucha libre es que te quedas flipando. Empiezan a principios del siglo XX, o sea, de finales del siglo XIX, siglo XX, se empiezan a hacer funciones de lucha libre. A ver, también para que, muchas veces para que la gente no lo sepa, la lucha libre, pero siempre aquí en España, en Estados Unidos, en México, ha estado un poquito asociado al mundo obrero. O sea, las clases Ujú. más pudientes, porque la gente más rica se iba a la ópera, se iba a otros espectáculos. La lucha libre era como para grupos más obreros. Entonces, aquí Tarrasa, que en esa época era una ciudad más industrial y todo eso, y también es decir, que la gente piensa que y se puede pensar que la lucha libre bebió Tarrasa de Barcelona, pero ahora vamos a ver que muchas veces fue al revés y fue incluso cantera de algunos luchadores, que te quedas en esa época diciendo, madre mía, porque la gente piensa que aquí la lucha libre en España llegó con el Pressing Cat, con el Undertaker, con Hulk Hogan, que acaba de dejarnos hace poquito y demás, pero es que tenemos una historia tan rica de la lucha libre en España mucho antes, a principios del siglo XX. Y bueno, las primeras funciones que se hacían de lucha libre en España eran sobre todo con funciones de fiestas, de circo. Venían aquí los circos y al principio, claro, eran funciones un poco mixtas. Se hacía boxeo, se hacía lucha libre, la que es olímpica de verdad, porque claro, aquí estamos hablando de lucha libre, entre comillas, la que es ficción, la que está todo, te dan un bofetón y acabas en Cuenca, ¿sabes? Y te tocan un poquito con el dedo, ¡ah, me han matado! Pues eso pasa un poquito en la lucha libre. Pero hacían mixtas, había boxeo, había otras, y al principio había, que esto pasó en prácticamente todo el mundo, y he visto hasta carteles, hubo en Tarrasa funciones de lucha libre con animales, porque al principio de la lucha libre se vendían, claro, el animal había con un oso, claro, el oso obviamente no iba con las garras y todo, y digamos que iba un poco dopado, o sea, le daban un poquito cositas con... ¿Os acordáis un cierto señor que había por aquí? Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Algo así, un señor que con un oso también le dio una bebida o algo y lo cazó fácilmente, pues algo así pasaba en ese tipo de espectáculos. Ya hablamos al principio de la lucha libre, pasaba ese tipo de espectáculos. Luego fue evolucionando, eliminaron, por ejemplo, el tema de los animales, pero es que aquí en Tarrasa tenemos luchadores propios de aquí. Ya decíamos antes que se conocía como Égara, pues está el egarense, era una generación de luchadores que luego fueron entrenadores de lucha libre. A principios del siglo XX, luego llegarían hasta casi prácticamente final de siglo. Estaba el egarense, que era el original, y luego estaba Rafa Legarense, que era el hijo del egarense. ¿Sabes? También se podrían haber llamado Egarense Junior, como hacen en la lucha libre mexicana, pero bueno, luego aquí, ya digo, en el frontón de Tarrasa hubo funciones. Yo que también estudio bastante el tema, se hacían funciones en circos, en frontones, en las ferias, en las fiestas de Tarrasa y demás, pues se hacían este tipo de funciones y tal, que en Cataluña ha sido muy típico. Yo, por ejemplo, cuando volvió un poquito el Pressing Cat en el 2006 o allí, yo recuerdo que las fiestas de Gracia se hacían funciones en Barcelona y tal, que yo pude asistir a alguna, y eso se hacía, pero se ha rescatado de esa época de principios del siglo XX. Ya digo, en Tarrasa se empezaron a traer al principio luchadores de fuera. Aquí llegó a estar, no sé si a algunos sonará, el Santo. El Santo, que es un luchador mexicano mítico con su máscara de plata, que fijaos el Santo en esa época. Ahora está el nieto del Santo. Fijad cómo está. Y el nieto del santo ya es mayor, ¿eh? El nieto del santo ya es como yo, o un poquito mayor, rozando los 40 años. O sea, fijaros lo que sería que el santo llegó aquí a España, luchó en Tarrasa, luchadores también míticos mexicanos como el Solitario, el Ángel Blanco. Es que ya os digo, es que se puede pensar que al principio se portaba mucho y tal, pero luego son luchadores que venían aquí, venían a luchadores como la Pantera Catalana, como otros luchadores que había, como el Vasco, que es un luchador
del País Vasco, que luego estuvo toda su vida afincado en Barcelona y luego en Tarrasa, aquí haciendo funciones de lucha libre. Luego, ya os digo, muchos eran entrenadores de lucha y luego se fueron a hacer giras por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por México y tal. No sé si alguno sonará Hércules Cortés, que fue un luchador también que llegó a salir en el cine, en alguna película española está ahí el luchador. Pues es un tío fuertote grande y este tío también luchó en Tarrasa. Ya no vamos un poquito a pasar un poquito que, por cierto, en la guerra civil, que esto hay que contarlo, en la guerra civil pensamos que se paró todo, pero llegó a ir a ver funciones, sobre todo benéficas para coger fondos. Recordemos que esto era zona republicana básicamente, pues para coger fondos se hicieron funciones de lucha libre, porque esto está también que hay documentos donde se hicieron las primeras funciones, donde había las primeras mujeres luchando en la lucha libre en España. Y justo aquí en Tarrasa, también hubo también en Barcelona, pero hubo estas funciones donde me hace mucha gracia, he visto los carteles y ves a las típicas legionarias de la República ahí haciendo el personaje, porque claro, la lucha libre tiene que haber un bueno y malo. Claro, si estamos en la zona republicana, pues la chica republicana era la buena y iba contra otra que la vestían como una especie de camisa azul, de falange y tal, vamos, con ese personaje, ¿ves el póster? Que madre mía, que yo cuando lo vi en la Biblioteca Nacional estaba hasta descolorido, porque son pósters de los años 30, de la época de la Guerra Civil, que no sé ni cómo se ha podido conservar eso. Y es una pasada esos principios de la lucha libre y cómo luego fue evolucionando. Luego en los 50, 60, ya digo que vinieron luchadores mexicanos de toda... Esto un poquito en los 70 y en los 80 empieza a bajar. En los espectáculos ya empiezan a no ir tanta gente y ya un poquito empieza a bajar la fiebre. Luego ya en los 90 subiría un poco de nuevo cuando llega el PSK de Telecinco y vendrían luchadores aquí a entrenar otra vez, como a dar seminarios más que entrenar, porque hemos pasado de en su día entrenar a luego dar seminarios, un tal Chris Jericho, que también es conocido por ser cantante del grupo Fozzy. Pues ahí está el hombre, y es que hemos tenido una cantera y en el Teatro de Tarrasa, en el Frontón, en muchos sitios haciendo funciones, vamos, que estaban hasta la bandera y que era un sitio que luego esos luchadores de aquí se exportaban a otros sitios de España y llegaban fuera ese tipo de funciones. Fíjate que estoy alucinando porque Tarrasa, ¿quién hubiera pensado que tenía ese, digamos, esa historia en torno a la lucha libre? Pero es que además, no solamente es un espacio en el que la lucha libre tuvo lugar, sino que además se convirtió en motor, en creador de luchadores, que eso sí que ya es para dar nota, porque todo el mundo pensaríamos que todo esto tiene lugar en Barcelona. Es lo que todos hubiéramos pensado. Y en realidad, esta raza la que se convierte en, bueno, en un horno de luchadores que a la hora de la verdad son los que luego se despliegan por todo el país y una vez más tenemos esa sorpresa de encontrarnos con una historia que no esperábamos porque tenemos cierta, cierto prejuicio hacia unos lugares específicos en concreto. Así que vuelvo a quedarme asombrado y, desde luego, una historia que todos los amantes de la lucha libre deberían de conocer y bueno, y ser contada, ¿no? Pues sí, ya para acabar con el tema de la lucha libre, ya os hago la cuenta de tres, un martinete, un tostón paidaver como hacía el Undertaker y demás, o lo que queráis, os hago. Pero para acabar con la historia, es decir que actualmente en Terrassa también ha habido funciones de lucha libre. Recordemos que en los últimos años se está volviendo un poquito la lucha libre. Es más, esto ya siendo actualidad, WWE, que es la empresa líder mundial de la lucha libre, acaba de fichar a un español que se llama Zozaya y tal, y ya tenemos dos. Tenemos X, que es Action, un luchador enmascarado que tiene un personaje de enmascarado matemático español. El otro día yo me quedé ojiplático, me levanto, que las funciones son a los viernes por la noche, y me levanto por la mañana y de repente le veo al hombre diciendo, no, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 son 7. En perfecto español, digo, madre mía, haciendo referencia a Fran Perea en la tele americana, y ya para que veáis esa pujaza de empresas que hay ahora mismo. Yo, por ejemplo, en Barcelona hay varias, está Rebellion, hay varias que ha habido en su día, como la SWA, Spanish Pro Revolution y otras, que han estado por aquí.
y están a la alza. Entonces, para que veáis que en Tarrasa también y cerca se están haciendo ya funciones de todo tipo y esos talentos. También está una chica luchadora que ha luchado en Japón, ha luchado en Estados Unidos, que se llama Sara León, que está también, a ver, todavía no llega a WWE, pero esperemos porque no es fácil. Esto es como fichar por el Real Madrid. Todo el mundo querría fichar por el Real Madrid o por el Barça o por el Bilbao, que no quiero que nadie se me ofenda y me tire una espina a la cabeza. Cuidado con el Bilbao, y el Atleti. Fichar. Entonces, eso es lo que pasa básicamente. Y bueno, esa es la lucha libre. Os quería contar un poquito sobre Tarrasa. Pues pasamos a otra sección. Ahora, claro, hemos estado de lucha libre. A ver, a veces si la lucha libre y pasa, si se te da mal y caes mal, porque la lucha libre, aunque sea fingida y tal, puedes caer mal y puede pasar alguna cosa, pues puedes acabar muy mal. Y esto viene a colación porque vamos a hablar de algo que en mi podcast hablo yo siempre, que es el tema de la accesibilidad, el tema de las rampas, que yo sobre todo me peleo con los que me escuchéis un poco en el laberinto, empiezo a sacar sapos y culebras cuando no funcionan las cosas, cuando vas a un sitio. Me pasó con una anécdota que está por aquí Julián y también Josete, que está en las JPod. Pues me pasó que fuimos a un sitio, nos decían que era accesible y tenía unos escalones, tenemos que montar una cosa para ir con unos sacos de una especie de cemento, unas tablas de madera y todo que había por ahí. Pues bueno, yo digo, voy a investigar un poco por la accesibilidad de Tarrasa, luego también la he visto. Y visto, lo que yo he visitado, incluida Madrid, que yo que vivo en Madrid y resido, no, Madrid es accesible, Madrid sin problema. Ja, ja, ja. Eso es un campo de minas. Yo, por ejemplo, cuando te vi a ti, Iñaki, el año pasado y fui a Bilbao, es que empecé a mirar a los lados y digo, pero esto es un universo paralelo, he cogido un portal de Star Trek o de Stargate o de algo, porque es que yo no me imaginaba eso. Y aquí en Terrassa me ha sorprendido, pero para bien, porque normalmente están las cosas tan mal, ¿sabes? Una cosa tan simple como el servicio de rodalías, que yo llegué aquí y claro, yo vi el ascensor, vi el tema de tanto en Sans como aquí para subirte y bajarte del tren. Porque os voy a decir, esto es como varios sésamos. A ver, chicos, consejos de accesibilidad. Un, dos, tres. Si una cosa para que sea accesible, te tienes que poder subir en el tren, porque eso nos ha pasado muchas veces. Bajarnos en el ascensor, llegar al tren y decirte, no, si es accesible, y un escalón o una subida, sí, pero aquí como nos subimos. Vamos, mi mujer, que aquí la mando un beso, que me está viendo seguramente, Carmen, hay veces que con la silla la mujer es casi Carlos Sainz. Empieza a hacer unas maniobras para adelante, para atrás, subiendo la silla que se puede con amortiguadores y todo. Y demás, digo, madre mía, pero es que si no, alguien que va con una silla manual, pues algo tan básico aquí en la estación de Terrassa Nord, pues que tiene una especie de sistema con una rampa para que cuando tú te bajas del tren, es subir un poquito, tú lo has visto alguna vez, Iñaki, porque lo han mencionado en Bilbao, es una especie de rampa para igualar el nivel del tren con el nivel del andén, para que te puedas subir como bajar. Y algo tan básico, pues aquí lo tienen, pero lo normal que lo tuvieran todas las estaciones, pues, hay que decir que bien, pero es que no es lo normal es que llegues y tengas que saltar, tengas que ir por un lado, o eso, o ir, buscarte otro medio de transporte porque no funciona. Entonces, es eso básicamente lo que pasa. Y luego, por ejemplo, aquí en el auditorio que estamos, yo me he quedado porque me puse, tú sabes que me gusta a mí cotillar las cosas y tiene varias entradas y algunas con incluso las salidas de emergencia y otras salidas con rampas por si no funciona un sitio, por otro, tiene varios accesos. El auditorio, por ejemplo, tiene una zona para sillas de movilidad reducida que está bastante bien. O sea, a mí en ese sentido, y luego he visto que muchos teatros y demás también son accesibles. Otra cosa que me dejó a mí, y por cierto, digo, ya que paso por Tarrasa y tengo que ir al auditorio, y estos días también en ratillos libres, que había pocos, pero algunos, digo, voy a ir paseando porque he visto que hay parques inclusivos y parques accesibles. No es lo mismo, ¿vale? Esto es muy de explicarlo porque no es lo mismo los parques inclusivos y accesibles, pero básicamente los parques inclusivos y el concepto, que por cierto, aquí en Terrassa y en otras ciudades cercanas como Sabadell, pero también en Barcelona, gracias a Ana Moruelo, que es una que le dieron la medalla de honor de Barcelona, pero tú luego en todas estas ciudades también han hecho proyectos de parques inclusivos. La tía ni es arquitecta ni nada, o sea, simplemente tuvo
un hijo con discapacidad. Y la tía se le ocurrió haciendo proyectos de arquitectura, yendo a un sitio, a otro, toboganes para que... Hay que hay toboganes que se pueden subir la silla, porque luego es una especie de bajada, que no es una especie de tobogán, pero es para que bajen, se puedan jugar con otros niños que sí bajan en tobogán. O sea, son parques inclusivos porque, lo que digo yo, la accesibilidad no es que pases al parque y ya está, o solo puedan jugar niños en silla de ruedas, otras discapacidades, porque yo cuando hablo de discapacidad no hablo solo de silla de ruedas, hablo de discapacidad de silla de ruedas, personas invidentes, personas que no oyen, todo tipo de discapacidades. En, entonces, en ese sentido, cuando vi yo el parque que pasé, está muy cerca de aquí, a unos 15 minutos, y vi que era totalmente accesible, yo es que en Madrid, te lo prometo, solo hay uno muy cerca de Príncipe Pío, y llamar a eso accesible es como, me estáis viendo aquí algunos, como si me llamáis a mí George Clooney, ¿sabes? Y con todo el respeto, soy guapo, tengo porte y todo eso, pero es como llamarme George Clooney. Pero no tienes abuela. Claro. Pues lo vi, y el sistema que tienen también de aviso de ciertas cosas y tal, esos parques, pues me quedé porque es algo bastante positivo y que no se suele ver, ¿eh? Y está mantenido, que otras veces lo ponen, porque yo lo he visto, ponen el parque, lo dejan ahí, venga, lo ponemos, lo inauguramos, cortamos la cientita, y a los 6 meses yo he visto parques en algunas ciudades, porque ya digo, ya siempre que veo una ciudad, yo hago varias cosas. Voy a ver museos y voy a ver cómo es la accesibilidad. Ya es que es una droga que me he metido y ya voy a comprobarlo, a ver cómo está también por mi mujer, por Carmen, pero es eso. Y me llamó bastante la atención. Pues la verdad, la verdad es que, a ver, qué importante es que al fin y al cabo toda la ciudad sea accesible en su mayoría a toda la gente. Pero como bien dices tú, la accesibilidad no es solamente que puedas llegar a un lugar o que ese lugar sea más o menos cómodo para manejarte, sino que también hace falta que esas personas sientan cercanía, empatía y puedan compartir con las demás personas. La inclusión, yo creo que es tan importante como el hecho de poder acceder. Y yo creo que vuelvo a ver, y ya empiezo a no sorprenderme, que Terrassa es un sitio muy especial. Al final, toda la historia, todo lo que uno vive a lo largo de los años, siempre se traduce en algo o en un comportamiento que llevas a día de hoy. Si Terrassa hoy es una ciudad accesible, es porque ya tiene un bagaje, ya tiene una historia, ya tiene unas experiencias, y la verdad es que, pues, digamos que la gente que lo gobierna no los que están ahora, los que están ahora y los que vienen de atrás han sido personas que se han volcado en lograr eso, porque la accesibilidad y la inclusión no son solamente, eh, cumplir unas normas, dictar unas leyes, sino que hay que llevarlo a cabo. Y ese llevarlo a cabo es lo que me estás diciendo y me estás enseñando ahora mismo, que está a un nivel mucho más importante que otros lugares como Madrid y como otras ciudades en las que no se tiene tan en cuenta a todo el mundo. Pues sí, exacto, Iñaki. Y decías lo de los distintos gobiernos. Es que parece algo tal, pero en temas de accesibilidad que yo me he puesto a ver hasta las ordenanzas y todo, fíjate si soy friki y me pongo a buzonear y demás, es que aquí empezaron en finales de los 80 y finales de los 90, que os diréis, bueno, lo normal, no, que yo que veo ahí haciendo leyes, ordenanzas sobre accesibilidad, ahora mismo o hace 4 años o hace 8 años. Entonces, en Tarrasa se hizo desde el año 98 una serie de reformas y cosas prácticamente a nivel de toda la ciudad, y algunos proyectos, por ejemplo, que no me quiero dejar, como el proyecto Cantusel, que es una casa tutelada. Es una casa tutelada, es para personas con discapacidad, en este caso, con parálisis cerebral y también otras discapacidades. Pues esta casa, lo que a mí me ha dejado loco, es una casa tutelada. Normalmente tienen unos tutores y tal que le asisten a estas personas con discapacidad para que tengan una vida en la que sus necesidades sean cubiertas, pero de forma independiente, que prácticamente tú no notas que están ahí, porque para que hagan su trabajo, hagan sus estudios, como toda persona que quiere hacer su vida. Pues, ¿qué pasa? Que esta casa lo que me ha dejado a mí con el culo torcido es que es totalmente domótica. Es un proyecto que hay hace años aquí en Terrassa y con aperturas y tal. Parece
Claro, sería lo normal, porque claro, la tecnología hoy en día y que sea domótica es bastante importante. Yo, por ejemplo, en casa lo sé, porque nosotros tenemos una cerradura electrónica, una Nuki, y para una persona en sillas que muchas veces no puede tirar de la puerta, necesita que incluso la Nuki te empuje un poquito la puerta hacia atrás para que se abra y solamente la persona en silla de ruedas pues tenga que empujarlo un poquito, incluso ni eso y pasar. Y en este caso tienen todo tipo de cerraduras, aperturas, las persianas por voz para que puedan cerrarse, abrirse. Claro, es importante para la vida independiente de estas personas, para que no tengan que estar llamando a estas personas que trabajan en estas casaturas en todo momento y que me apetece cerrar las persianas porque quiero dormir. Pues no tengo que estar llamándole porque es mi vida íntima. Yo no llamaría a nadie para que me cerrara las persianas. Pues eso es una verdadera accesibilidad, que tengamos las mismas opciones que tiene verdaderamente todo el mundo. Y luego, bueno, pues lo que he dicho, en transporte, en escuelas, también he visto que también hay varias escuelas con todo tipo de accesibilidad y tal, que no es fácil, que lo sé por tema de alumnos y por tema también de en casa, que no es fácil que todos los colegios sean accesibles, tanto para alumnos, incluso para profesores con discapacidad de todo tipo y sobre todo con movilidad reducida. Claro, es que ya muchas veces desde las instituciones no se plantean que pueda ir un profesor con silla de ruedas y dicen, ¿qué? Pero bueno, es lo que hay y me he quedado con Terraza y su accesibilidad. Bueno, bastante fascinado para bien, ¿eh? Yo Para bien, pequeño para bien. cuchillo, ya sabes que yo suelo meter palos, suelo decir, esto es una vergüenza, tal, me pongo ahí a quejarme y a pegar gritos ahí, alguna vez me dicen los vecinos, ¿qué pasa aquí? ¿Que han entrado a robar o algo? Que es una vergüenza, tal. Pues ahora he buscado ¿hay alguna cosilla que se puede mejorar? En el tema, por ejemplo, que es cerca aquí de Auditori el parque y tal, pero el parque tiene también, que me he puesto a ver, claro, es que lo mío es vicio, me pongo hay quien se pone a ver museos, yo me pongo a ver las rampas que hay por aquí, por el parque, la subida, que si hay una escalera por un lado, si se puede subir por el otro, y está, la verdad, que bastante bien. Siempre se puede mejorar, porque en la vida todo se puede mejorar, pero la verdad, para todos los sitios que he visitado, que ya son unos cuantos, pues está bastante bien. Pues adelante, vamos al siguiente punto que va a ser alucinante. Pues sí, en la accesibilidad muchas veces, y aquí un poquito de un lado para otro, es una película de terror muchas veces. Pues me voy a ir, algo que muchos conoceréis, porque en esta jornada de podcasting se ha mencionado, recuerdo que cuando se hizo el otro día la inauguración lo mencionaron, pero es que yo es algo que prácticamente no conocía y es algo que ya veremos la incidencia que tiene en Tarrasa y prácticamente de producciones de un montón de plataformas que vienen aquí de todo tipo y es el tema audiovisual de todo tipo, o sea, películas, series, anuncios, alguno que yo sé que a alguno por aquí le gusta la manzana mordida, tengo alguno de manzanas enfrentadas y de otros podcasts que están por aquí de público, también están los chicos de WinTablet, pues la tecnología y todo, aquí se ha grabado anuncios de Apple. O sea, te quedas diciendo en estos estudios que es el Path Audiovisual. Es decir, que aparte de esos estudios, hay estudios también, porque claro, la historia que he hablado al principio, aquí todo se hila. La historia que he hablado, incluso lo que he hablado de Tarrasa, los frontones y otros espectáculos y otros sitios que había en esa época, pues todos esos sitios que algunos se conservan, pues se usan para películas y series de época, para otras, pero luego es que tiene unos estudios y ojo, y lo dijeron el otro día, van a hacer una ampliación en estos estudios que si ya son grandes, yo un poco lo comparo. Algunos os sonará una de las películas que se hacían aquí de Clint Eastwood, que a ti yo sé que te encanta, que es Ujú. meter a Clint Eastwood y vamos, pues aquí se hacían en Almería, se hacían también en Colmenar Viejo, en todos estos, y yo es un poco un paralelismo que quiero hacer, porque en todos estos sitios que se hacía, que España era un sitio de producción a nivel de muchas películas de Hollywood y de otros sitios, pues que eso está volviendo y que se hizo. Este estudio que se hizo, claro, tú haces normalmente un estudio, pero no te imaginas el crecimiento que está teniendo. Y que vienen, te voy a decir algunas de las series, claro, yo cuando he visto alguna, que alguna me encanta, me he dicho, ojalá se hubiera podido visitar el sitio este, porque es que yo, sabiendo que se ha hecho series aquí, como el Ministerio del Tiempo, que yo soy ministérico y me encantan esa serie, he conocido a varios de sus protagonistas, he podido ver cuando la rodaron en su día y tal, yendo al rodaje, y es que han rodado aquí alguna. A ver, hay otras como Élite. Está bien Élite, pero Élite tienen un problema como pasaba, por ejemplo, con la serie del barco. En el estudio, yo creo que la calefacción la tienen muy alta, porque todo el rato se están quitando la ropa.
en la serie de Élite. Y se quedan los chavales ahí todo el rato desnudos. Digo, pero, joder, que cambien la calefacción o algo del estudio y tal. Pero luego ves otra serie de que se han hecho los mismos estudios, digo, pues aquí no sé qué han hecho, que aquí no se desnudan ahí como si fueran eso. Pero luego películas también han pasado aquí de Crown, que es la serie famosa de la reina Isabel, tiene como varias temporadas en cada una, cambian de actriz y demás. Spoiler, en donde yo creo, no he visto la última temporada, pero entiendo que acabará con la muerte, pero bueno, a lo mejor hacen un final alternativo y es una reina lagarta, como dicen que es la reina de Inglaterra, que Son ingleses, pueden hacer cualquier cosa. cualquier cosa. Pues eso, que vengan plataformas como Netflix, vienen Movistar también a hacer series, HBO más. Ya digo que han estado aquí haciendo también, sobre todo lo que hacen en esos estudios es escenas interiores, pero también a veces exteriores, pero sobre todo. Y una cosa que a mí que me encanta, que este año he de confesarlo, que yo me he enganchado, yo hacía, pues desde la primera temporada a la segunda algo, pero yo, Operación Triunfo, que yo he de decir que tengo póster todavía de Bisbal, de Chenoa, tengo discos todavía originales y tal, y de grupo luego que salió, por ejemplo, de Alex Casademont y toda esta gente, que salían ahí diciendo, Fórmula Abierta era el grupo, que molaba bastante, con Natalia, con esta gente, pero ahora estoy viendo Operación Triunfo, que es que estoy viciadísimo. A veces me veo tipo Gran Hermano, está 24 horas y puedes ver a la típica de Operación Triunfo tomándose una magdalena o cortándose las uñas y tal. Yo el que digo, no, el que dice, no, es que hay que bajarse cosas, digo, pues y YouTube y todas las plataformas, con todo lo que hay por todos los lados y demás, pues lo ruedan aquí en Tarrasa, tanto la gala que hacen y tal. Por cierto, Operación Triunfo la compró los derechos Amazon, para que veas y tal. Ahora en su día, cuando volvieron en 2017 con toda esta Aitana, Amaya, Ana Guerra y tal, volvieron a la 1 y ahora están en Amazon, que han comprado los derechos, y la gala la hacen en Tarrasa también, y luego lo que es la convivencia, la academia y todo, está en Tarrasa. Yo me he dado vueltas a ver si encontraba a Mamen, a Noemí, a los profesores de por ahí, pero no me los he encontrado. Digo, a ver si me lo encuentro tomando aquí un café por Tarrasa, pero aquí se rueda este espectáculo que es Operación Triunfo, que ha pasado los años y ha vuelto, como todo vuelve, como todo vuelve. Luego otros espectáculos que se han rodado. Bueno, aquí ayer estuvo un tal Andreu Buenafuente. Pues Andreu Buenafuente rueda su programa Futuro Imperfecto, que ahora está en la 1, aquí en los estudios de Tarrasa. Pero vamos, aquí se han rodado documentales, pelis, ya os digo, ha estado los de Juego de Tronos, han estado producciones también de Disney. Creo, no sé si estoy seguro, pero creo que van una serie que va a haber polémica por todos los lados, pero que bueno, yo no creo que la veo porque estuve muy contento con las películas, pero creo que van a venir también aquí los de Harry Potter. Entonces, es bastante curioso que todas estas producciones, ya digo, vienen Netflix, vienen Disney Plus, vienen todas, luego producciones españolas, me deja un montón. Aquí se grabó la película de Amenábar mientras dure la guerra, esta película que sale ahí Unamuno pegando ritos y demás, pues me gustó bastante. Y hay bastantes series, películas. Si me pongo a mencionar todos los spots y todas las series que se han rodado aquí, es que nos tiramos hasta mañana aquí en la JPod y vienen con una escoba y nos echan. No, Sergio, no, que nos echan, que nos echan. A mí Así, lo que no sé si te has dado cuenta es, a ver, las ciudades industriales recogen todo lo que las ciudades bonitas o turísticas no quieren, que son los humos, las industrias, ese color oscuro de las calles, y en realidad yo no tenía ni idea de que en Tarrasa hubiese algo así, ¿eh? Lo que sí me llama la atención, es algo que hemos adelantado, ¿no? Antes, esa industrialidad, eso de recoger lo que los demás no quieren, y de repente yo creo que eso le ha servido de motor para buscarse otras maneras de estar en el mundo. Al final, tú lo que me estás diciendo es, eh, Tarrasa es un lugar en el mundo en el que se fijan infinidad de productoras, infinidad de empresas de todo tipo para grabar sus series, sus programas de televisión, las películas. Yo siempre había oído escuchar San Cugat del Vallès, Barcelona, pero nunca había escuchado que en Tarrasa hubiese ese negocio, preparado a ese nivel, porque si las más grandes confían
y vienen a grabar a Tarrasa, es porque en Tarrasa encuentran esa profesionalidad y esa calidad a la hora de tratar sus productos, ¿no? Sus series. Entonces, a mí, desde luego, esa capacidad de adaptarse a los tiempos y de adaptarse a que tiene que vivir con lo que los demás no quieren, pero de repente le dan la vuelta y se convierte en un punto en el que recoge a los más grandes, eso me parece impresionante. La verdad es que todo lo que me estás contando de Tarrasa me está dejando alucinado. Pues hablando de película y demás, tú me tienes que contar cosas que tanto a ti como a tu familia os han pasado por Tarrasa. Cuéntame, que estoy Sí, atento de escucharlo. yo tengo una película, una película bastante larga, además. Mi padre, que falleció hace 3 años, era camionero. Y entonces mi padre, casualidades de la vida o causalidades, vaya usted a saber por qué, mi padre llevaba bobinas de hilo desde Andoain, en Guipúzcoa, hasta Tarrasa. La llevaba a muchos sitios. Yo me acuerdo que mi padre se cabreaba mucho porque iba con el camión y tenía que descargar, pues igual en 6, 7, 8 empresas de Tarrasa, esas bobinas de hilo. Y para nosotros, que éramos niños de 8, 9, 10 años, el hecho de que mi padre en las cenas empezara a contar y a hablar de Tarrasa, a veces como núcleo de trabajo, pero otras veces la gente que conocía, la relación que tenía con unas personas y otras, esa ciudad de aquella época que yo creo que ya en muchos sitios ha perdido, que era una ciudad viva, una ciudad en la que todos se conocían con todos. Bueno, pues cuando a ti te contaba eso y tú estabas en casa y de repente tu padre te decía, era como que se te abría un mundo, ¿no? Y empecé a sentir las ganas de visitar Tarrasa. Y un año, mi padre, aprovechando que tenía un viaje, fuimos de vacaciones a Barcelona. Y bueno, pues fuimos a Barcelona, estuvimos en el zoo, en la playa, etcétera. Pero llegó el día que tenía que descargar las bobinas de hilo y entonces nos subimos todos en el camión y nos fuimos a Tarrasa. Yo en Tarrasa encontré una ciudad totalmente distinta, mucho más, eso, industrial, diferente, sin esos puntos turísticos tan característicos, pero lo que sí encontré era eso, la gente que se conocía, el policía municipal que igual hacía un poco la vista gorda porque mi padre aparcaba en segunda fila y mi padre le daba un bocadillo que se había cogido no sé dónde, y esa señora que venía, que le conocía a mi padre porque le aparcaba el camión, no sé, en un sitio que no podía sacar el coche y ya se conocían, y de repente le traía igual, pues un muñequito que había hecho, o ese ambiente, ¿no? De personas que más que una ciudad parecía un pueblo, pero en realidad sí que funcionaba como una ciudad y una ciudad industrial, lo que eso conllevaba hace, pues te estoy hablando de los años 80. Entonces, claro, era muy distinto seguramente a lo que será ahora, porque hace tiempo que yo no he visitado Tarrasa, pero siempre me ha quedado esa cosa, ¿no? De los lugares que no son los típicos para visitar, que no son el escaparate que todos buscamos enseñar a los demás, pero que en realidad guardan la esencia, guardan el cariño y además guardan la enorme capacidad de adaptación de lugares que lo tienen todo difícil, lo tienen todo complicado, pero que, como tú bien has demostrado en todo este episodio, le han sabido dar la vuelta y lo han hecho bien con creces. Así que esa es mi vinculación con Tarrasa, que la visité más de una vez y que siempre, siempre me ha llamado la atención y me he sentido muy, muy, muy bien recibido en esa ciudad. Pues nada, Iñaki, vaya paseo nos hemos dado por Tarrasa, empezando por la historia, luego nos hemos dado un par de cachetas en un ring de lucha libre, luego hemos sacado un ascensor y una rampa, luego hemos rodado una película, luego hemos viajado al pasado cuando estuviste tú ahí en Tarrasa con tu padre y ha sido espectacular. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos de estas JPod y de este pedazo de podcast? Pues nada, que me ha sorprendido muchísimo para bien, que yo sé que tú te curras mucho los episodios y sabía que ibas a escarbar mucho, pero lo que no sabía o lo que no me esperaba era que fueses a encontrar esa mina que has encontrado, que desde luego cada cosa que has tocado era tirar de un hilo y no parar. Creo que es sorprendente Tarrasa
creo que deberíamos de visitarlo todos mucho más y dejarnos siempre de los lugares que ya están ya ahí en los mapas. Y nada, pues dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando, tanto ahí en las JPod como por YouTube. Y las gracias a toda la gente de la JPod y sobre todo a ti, que has querido que hoy yo esté aquí y vivir esta experiencia tan, bueno, pues tan, para mí, impresionante, porque al final estamos haciendo un poquito de historia en las JPod y nada, y muchas gracias y hasta la siguiente. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a todos los que han estado en casa, a la organización y a todo el mundo para hacer esto posible. Y bueno, nos vemos en siguientes podcasts. Y Adiós. adiós.